¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Súper emocionados porque el día de hoy y durante los próximos 21 días, a través de una transmisión diaria, estaremos trabajando con el tema El despertar del hombre espiritual. La iglesia contemporánea necesita entender que Dios nos creó con espíritu, con alma y con un cuerpo. El hombre, y cuando digo el hombre, hablo del hombre y la mujer, es tripartito. Y cuando el hombre vive, opera o es gobernado por las intenciones del alma, ¿qué es alma? Intelecto, emociones, sentimientos, voluntad. Cuando el hombre es gobernado por el alma, todo lo que decide está basado en lo que siente, en su propio entendimiento, en su propio conocimiento. Cuando el hombre peca, cuando Adán pecó, cuando los primeros hombres y mujer pecaron, la paga de pecado es la muerte. El espíritu murió. Esa parte que nos conectaba con lo divino, con lo eterno, murió. El pecado trajo muerte al hombre, una muerte espiritual, porque el alma nunca muere. Para bien o para mal, el alma vive, es eterna. Y el cuerpo es la forma como el alma opera, como es tangible, como es física, como es material. Así que hoy en día tenemos una generación de creyentes que necesita tener este conocimiento pleno y profundo de que muchos, cuando aceptan a Jesucristo, inmediatamente recibe vida. ¿Qué es lo que recibe vida? Lo que no está muerto en el ser. Recibe vida, perdón, lo que está muerto en el ser. Ahora, ¿qué no está muerto? El cuerpo no está muerto. El, el alma no está muerto porque no muere, es eterna. Así que ese espíritu que muere, al aceptar a Cristo, al nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu recibe vida. Y como nuestro espíritu recibe vida, ahora sí, esa parte que nos conecta con el Eterno, esa parte que nos conecta con el Padre, esa parte que nos conecta con el Dios Todopoderoso, es posible gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Su muerte y su resurrección nos dio la victoria y le dio vida a aquello que estaba muerto en nosotros, o sea, a nuestro espíritu. Por eso cuando el velo se rasga, ahora tenemos entrada nuevamente a nuestro Padre. Ahora, ¿cómo nosotros nos conectamos con el Padre? ¿Cómo recuperamos nuestra comunión, nuestra amistad con el Padre? Por medio de nuestro espíritu al espíritu del Padre. Ahora, es importante que durante estos 20 días que faltan, vamos a ir durante estos próximos minutos profundizando y profundizando más el despertar espiritual del creyente, del creyente. Entonces, podemos ver que hay una diferencia entonces entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que opera desde las emociones, como les decía, desde los sentimientos, desde el intelecto. Hay muchos cristianos alrededor del mundo que conocen a Dios de forma intelectual, pero no lo conocen de forma espiritual. Cuando Dios salva al ser, cuando Dios salva al hombre o a la mujer, cuando usted se arrepiente con todo su corazón y el Espíritu Santo trae a usted esa convicción de pecado, de arrepentimiento, de cambio en su vida, y usted pide perdón a Dios por sus pecados y
en ese instante el Espíritu de Dios trae vida a nuestro espíritu para que nosotros nos reconectemos, para que volvamos a tener comunión e intimidad con el Creador. La creación y el Creador vuelven a juntarse, ahora como hijos de Dios. Entonces, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo, cuando ve a alguien que es espiritual, o sea, a alguien que ha nacido de nuevo, a alguien que es discípulo de Cristo, o sea, un cristiano, un hombre natural que opera desde el entendimiento, desde la lógica, desde las emociones, desde los sentimientos, desde el intelecto, son locura, porque no las entiende, no las puede entender, no las puede discernir, porque su espíritu está muerto. Como si una persona tiene su espíritu muerto, puede entender las cosas que son del espíritu. Imposible. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es redarguirnos del pecado, que nos demos cuenta nuestra necesidad que tenemos de Cristo. Cristo es lo que provoca un antes y un después. Entonces, Cristo, nosotros nacemos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. El que no nace del agua, o sea, el bautismo, y el que no nace del Espíritu. Tremendo. Entonces, hay un nuevo nacimiento espiritual en todo hombre y toda mujer de fe que cree en Cristo, que le ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, hay una gran diferencia entre el hombre natural, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, y el hombre espiritual, que es aquel que ha decidido seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo y tener a Cristo como su Salvador personal. El objetivo de estos días es poder desarrollar capítulo a capítulo este estudio completo sobre el hombre espiritual, la mujer espiritual. Y para poder desarrollar todo este trabajo, hemos basado todos estos estudios en un autor que se llama Watchman Nee. Este es de origen chino. Usted puede buscarlo en las redes sociales y en YouTube, sobre todo, ahí está su testimonio, sus enseñanzas están ahí. Y en una de sus enseñanzas es que yo baso todo este diseño que tengo acá de 20 días, porque estaremos viendo un tema por día, ¿no? Y lo hemos adaptado, hemos hecho este programa de enseñanza para que cada hombre y mujer, cada persona que pueda analizar su vida, que pueda profundizar en su estilo de vida. Y este estudio, bueno, tiene su título. Hoy vamos a ver como el tema número 1, el liderazgo espiritual es nuestro primer tema. Así que vamos a tener el tema, vamos a tener los textos claves, vamos a tener un resumen del contenido, los principios espirituales, las aplicaciones prácticas, las preguntas de reflexión y los versículos de apoyo. Esto es lo que conforma nuestro estudio. Así que con este preámbulo, ya mañana no vamos a tomar tiempo para explicar esto, porque ya en esta primera clase hemos explicado todo este desarrollo del por qué estamos aquí, cuál es la misión, cuál es el objetivo que tenemos de poder hacer estas 21 transmisiones, y vamos a ir a nuestra primera lección. Muy cortito, durante 30 minutos estaremos estudiando profundamente esto, para que usted de primera mano usted pueda estudiar la verdad presente, la revelación de la palabra de Dios, y que usted pueda ponerla como un espejo delante de usted y usted pueda analizarse, que usted pueda entrar a lo profundo de su ser y que usted pueda entender que su ser se divide en tres componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Ok? Entonces, hoy quiero hablar del primer tema, el llamado de liderazgo espiritual. Y le tengo buena noticia. Todo el material lo vamos a tener en un folleto y lo vamos a poder distribuir desde este día domingo, porque no creo que alcancemos para este miércoles. Para este día domingo vamos a tener las 20 lecciones en un folleto, en donde usted podrá tener todo el material en su mano. ¿Ok?
Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a sus Biblias, por favor. Libro, este es un texto. Toda la enseñanza se basa en este texto realmente, porque toda esta historia realmente comenzó con este versículo, aunque le parezca un poco exagerado, ¿no? Lo que un versículo puede hacer. Un versículo me ha movido a traer un estudio. Esto tiene ya más de 2 meses que lo estoy estudiando y ahora siento que estoy en la capacidad de poderlo impartir para su espíritu, para darle vida a su espíritu. Entonces estaremos viendo en el proceso cómo la salvación que Cristo nos da es integral al ser. Si yo le pregunto a usted qué es lo que Cristo salva, usted probablemente me diga, bueno, Cristo salva mi alma, pero eso es una realidad incompleta. Iremos viendo cómo Cristo salva integralmente todo su ser. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz, mire, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué es lo que, qué es lo que Dios santifica en el ser? Santifica el alma, porque el alma está contaminada, el alma está lastimada, el alma está herida, el alma está rota, ¿ok? Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación que el Señor nos quiere brindar, que nos quiere dar, que nos da, es integral, es completa. ¿Cómo es completa? Dice, todo vuestro ser. Y aquí hay un orden divino. Este es el orden que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar en el ser. En el ser. Cuando terminemos estos 21 días, le tengo noticias. De estas enseñanzas que les estoy dando, les estoy compartiendo, he escrito un libro. El libro se llama El hombre tripartito, la arquitectura del ser. Aquí tengo un diseño de la portada del libro, se las voy a enseñar aquí. Creo que no sé si se puede ver bien ahí. Ahí está. Durante este día he estado trabajando en la portada. El libro lo terminé hoy en la tarde y he estado trabajando en la portada del libro. Ese libro es extraordinario, necesario. He tomado la decisión de todo lo que hago, todo lo que enseño, todo lo que predico, los libros que escriba, tienen que ser como una respuesta a una necesidad actual, presente. ¿Qué es lo que la iglesia necesita en estos días? ¿Qué es lo que realmente, de forma práctica, el creyente necesita para poder caminar en victoria y no ser parte de esa gran estadística de cristianos frustrados, manipulados porque no tienen el entendimiento, la revelación de esta verdad presente? Entonces, vamos a leer, dice, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el diseño de Dios. No es cuerpo primero o alma primero, no. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que cuidar nuestro espíritu, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Hay que guardar nuestro espíritu. Hay que guardar nuestra alma, o sea, el alma, el reino del alma, el gobierno del alma, tiene que sucumbir ante el gobierno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es a través de mi espíritu que gobierna mi ser.
Cuando el espíritu del hombre muere por causa del pecado, el alma toma el control, se sienta en el trono de tu ser y de ahí gobierna todas las cosas. Ha gobernado siempre el alma todas las cosas. Y aún en la iglesia, muchas veces, cuando el cristiano no tiene esta revelación, aunque ha sido vivificado su espíritu, por eso vemos cristianos que no les gusta orar. Por eso vemos cristianos que no les gusta estudiar la palabra. Por eso vemos cristianos que no les gusta congregarse. Por eso vemos cristianos que no quieren servir al Señor de ninguna manera. Por eso vemos a muchos cristianos que son tacaños, que son avaros. ¿Ok? Pero ahora con este entendimiento, usted va a dejar que el Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, empiece a gobernar su alma. Su alma tiene que menguar sus emociones, sus sentimientos, sus paradigmas, su intelecto. Ahora, las emociones son buenas, los sentimientos son necesarios, el intelecto, por supuesto, es necesario. El problema es que estos elementos deben ser gobernados por el Espíritu y no a través de estos elementos gobernar nuestro estilo de vida, nuestro ser. Usted se imagina si usted permite que sus sentimientos gobiernen sus decisiones o sus emociones gobiernen su vida, es un problema tremendo. Por eso vemos a aquella mujer que está en el pozo y Jesús se encuentra con ella y vemos que Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, el sexto, tampoco es tu marido. Pues vemos, y esta es una mujer que conocía la palabra, era samaritana, tenía conocimiento. De hecho, ella habla de la adoración en la misma conversación. Ella revela que tiene el conocimiento, que tiene el entendimiento. ¿A dónde adoraremos? Hablan de la adoración. Bueno, eso no es el tema ahora. Lo que sí es que la mujer entendía las cosas de Dios, que conocía, ¿verdad? Los libros de la ley. El Pentateuco lo entendía, lo conocía, conocía las historias, ¿verdad? Y Jesús le dice, ninguno de ellos es tu marido. Claro, porque esta mujer estaba gobernada por sus emociones, por sus sentimientos. Y por eso vemos a muchas personas hoy en la iglesia que aunque han nacido de nuevo, todavía sus emociones, sus sentimientos son la lógica. Porque usted sabe que una persona que todo lo analiza, exageradamente lo analiza, cómo la fe obra en una persona totalmente lógica. ¿Cómo activas la fe? La única forma de activar la fe, porque usted dice, bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar, póngame YouTube una prédica, vamos a escuchar. Porque usted puede leer y escuchar, pero si sigue gobernando su alma, su fe no va a crecer. Estamos. Entonces dice, tenés que preservar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, porque cuando Dios salva, salva todo tu ser. Tu ser tripartito lo salva Dios. La salvación del Señor empieza siendo instantánea en el espíritu, es inmediata porque tu espíritu recibe vida, es resucitado tu espíritu, es vivificado, es regenerado tu espíritu. Luego va de la primera etapa de salvación, que es el espíritu, al alma. El alma ya no es instantánea, es progresiva, porque es a través de la renovación del espíritu de vuestra mente. ¿Mente qué es? Alma. Y al final, aún nuestro cuerpo es glorificado después de que viene la resurrección. Se da cuenta como en el mapa de Dios, según este texto bíblico, nos muestra no solo nos muestra la arquitectura del ser humano, sino que nos muestra el orden como Dios opera en la salvación y como Dios trabaja en cada hombre y mujer de fe. Comienza con tu espíritu, le da vida a tu espíritu para que ahora sí tengas comunión con Dios y tú día a día renovando tu mente, renovando tu intelecto, renovando tus emociones, tus sentimientos, tu lógica, en el día a día vas renovando, te vas dando cuenta. Entonces el Espíritu Santo que ahora fluye a través de tu espíritu te hace ver tus errores, tú los vas aceptando y vas cambiando paulatinamente, progresivamente tu alma también es regenerada, es salvada, es restaurada, es sanada. Y al final usted
muere, o bueno, si Cristo viene al arrebatamiento de la iglesia y usted está vivo, pues entonces aún su cuerpo también, primero los que murieron en Cristo serán resucitados y luego los que están vivos, los que estemos vivos, nuestros cuerpos también serán glorificados y nos uniremos a los resucitados y subiremos a la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Todo el ser, todo el ser recibe la salvación integralmente, poderosamente, gloriosamente, sobrenaturalmente, de forma gloriosa, gloriosa. Empieza con gloria en tu espíritu y termina con gloria en tu cuerpo. Wow. Ahora, el autor nos presenta la necesidad de distinguir entre el hombre espiritual, o sea, cuando el espíritu gobierna, y el hombre natural, cuando el alma gobierna. Y cómo esta es la clave para una vida cristiana efectiva. Esta es la clave, distinguir entre lo natural y lo espiritual, entre el reino del alma y el reino del espíritu. Muchos sirven a Dios desde el alma. Por eso es que tenemos tantos problemas en muchas iglesias. Vemos gente que aún se ha alejado de la iglesia porque le quitaron un asiento. Otros hermanos están enojados o resentidos porque alguien no los saludó. Claro, es que aunque son cristianos y muchos de ellos probablemente realmente hayan nacido de nuevo porque han puesto su fe genuina en Cristo, pero aún gobierna su alma. Y si nosotros no le permitimos a la gente pasar sus procesos correctos de crecimiento espiritual, vamos a tener líderes inmaduros, líderes ofendidos, líderes lastimando a otros, líderes causando división, causando contienda, causando dolor dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Alguien tiene que decir aleluya por ahí. Alguien, déjeme ver, aquí tengo ya muchos comentarios, pero quiero ver muchos aleluyas. Escriban muchos aleluyas. A ver, aquí dice, Chorana dice aleluya. Por acá, ¿quién está? Ivoncito dice, sanidad del alma. Por acá tenemos a quién, a Ivancito Ortiz. Ahí que dice, amén, amén, amén. Vanessa también está, puro fuego. Milito, bueno, después saludamos. No nos desconcentremos. Pero quiero que me ponga ahí, aleluya, gloria a Dios. Vamos, alabe a Dios porque usted está recibiendo una impartición, aliento de vida para su espíritu, hermano. Restauración para su alma, renovación para su mente. Esto es tremendo. Esto es glorioso. Si nosotros logramos distinguir de qué manera está operando usted, y no solo en la iglesia, en todo lugar, en su trabajo, con su familia. ¿Cuántos esposos van a la iglesia, alaban a Dios, levantan sus manos, hasta lloran, pero siguen tratando mal a su esposa? ¿Cuántas esposas van a la iglesia, pero siguen teniendo resentimientos o falta de perdón en sus corazones? ¿Cuántos hijos, cuántos jóvenes que van a la iglesia, sirven a Dios, están en la música, están en diferentes áreas de la iglesia, pero tienen una vida de pecado todavía? ¿Por qué? Porque el pecado, cuando usted cae en la tentación, cuando usted cae en una tentación, es porque usted todavía está siendo gobernado por lo natural, por el hombre natural, el viejo hombre que tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué decía Pablo? Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ese yo tiene que ser crucificado. Ahora Cristo vive en mí. Eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces, ahí tenemos que distinguir de qué manera estamos operando en la iglesia. Estoy hablando de un liderazgo sano, de un liderazgo espiritual, de un liderazgo maduro, de un liderazgo que permite que el Espíritu Santo empiece a sanar, a restaurar, a renovar nuestra alma, nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuáles son los principios clave que nos deja esta lección? Número 1, el hombre tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. No sé si alguien me lo puede escribir, por favor. Esto estamos hablando de cuáles son los principios clave de esta lección. Número 1, el hombre, la mujer, el hombre está conformado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Segundo,
El verdadero liderazgo cristiano solo puede ejercerse por medio de la vida del espíritu y no por las fuerzas del alma. No por la fuerza del alma. Tercero, la iglesia necesita hombres y mujeres que vivan gobernados por el Espíritu Santo. Esa es una decisión. Acuérdense que alma tiene que ver con voluntad, o sea, su alma tiene que rendir su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Cuarto, el liderazgo sin vida espiritual genera estrés, genera manipulación y genera frustración. Mire, líderes en las iglesias que no operan desde el espíritu, sino que operan desde las emociones, los sentimientos, de una forma almática. Contigo sí me llevo, contigo no me llevo, tú me caes bien, tú me caes mal, tú eres mi amigo, tú no eres mi amigo, yo te quiero, yo te odio. Alma, eso es puro olor a alma. Entonces, el liderazgo sin vida espiritual genera estrés. ¿A quién les genera estrés? Entre ellos y a los pastores nos genera estrés. Estrés, manipulación y frustración. Quinto, el objetivo del discipulado no es solamente conocimiento, sino formación del interior. Tiene que ser formado Cristo en ti. Cristo tiene que ser formado en la vida del creyente. Estos son los principios fundamentales que nos deja esta lección. Aplicaciones prácticas para los líderes de una iglesia. Número 1, examínate. El rey David decía, Señor, examíname, mírame hacia adentro, ayúdame a darme cuenta. Mano, Dios ve de lejos al altivo y al orgulloso, pero Dios ve de cerca y atiende ¿a quién? Al humilde y al quebrantado de espíritu. Quebrantado de espíritu, quebrantado de espíritu, porque el espíritu que ha recibido vida está quebrantado delante de Dios. Así que líder, tienes que examínate tu vida, examina tu liderazgo. O sea, ¿cómo estás liderando a la gente? ¿Cómo lideras tu célula? ¿Cómo lideras tu equipo de 12 discipulados? ¿Cómo lideras tu ministerio? ¿Desde dónde? De tus emociones. A este lo pongo, a este no lo pongo. A este lo llevo, a este no lo llevo. A este lo llamo, a este no lo llamo. Hola. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por ahí? Segundo, identifica áreas donde estás operando en tus fuerzas. Tienes que tú distinguir cuáles son las áreas de ti que estás operando almáticamente. Y tercero, pide al Espíritu Santo discernimiento para saber cómo guiar desde el Espíritu, desde tu vida interior, desde el Espíritu, no desde tu alma, sino desde el Espíritu. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? Todo esto está en el material que usted va a recibir, que usted va a adquirir. Las preguntas de reflexión que tenemos para esta clase. Número 1. ¿Cómo describiría la diferencia entre un líder natural y uno espiritual? Con sus frutos, pues. Porque los frutos del alma, ¿qué son los frutos del alma? División, contienda, orgullo, altivez, lascivia, pensamientos impuros, alma. Pero ¿cuáles son los frutos del espíritu? Usted ya sabe. Los frutos del espíritu son 9, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, amor. Ahí están los frutos del espíritu. Entonces, ¿cómo una persona da frutos espirituales? Cuando el alma es crucificada para que la vida de Cristo sea desarrollada por medio del Espíritu. La segunda pregunta, ¿en qué momento te has dado cuenta de que estás liderando desde tu alma? ¿Te has dado cuenta? Y si te has dado cuenta de tus errores, ¿por qué no has ejercido los cambios que tienes que hacer en tu vida? Yo nací así y así me moriré, pastor. No, no. Usted no nació así. El pecado lo hizo así.
La dureza del corazón lo hizo así. Mal carácter, mal genio, no tienes dominio propio, eres una persona de doble ánimo, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, porque estás operando almáticamente. Y la tercera pregunta, para que reflexiones, ¿qué obstáculos has enfrentado desde tu interior para vivir por el Espíritu? ¿Qué obstáculo? Pues uno encuentra obstáculos. No es que hay una guerra que Pablo la describe, y la estaremos viendo más adelante en las próximas lecciones. Pablo describe que hay una guerra entre el Espíritu, entre la obra del Espíritu y la obra de la carne. Gálatas 5, léalo. Quiero leerle unos versículos para concluir esta primera clase que ha sido maravillosa. Y dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos, vamos a ir vaya su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, sí, capítulo 4, verso 12, para que usted vea cómo dentro de nosotros opera o el espíritu o el alma. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, a ver, sí, 4:12, perdón. Porque la palabra de Dios, mire, porque la palabra de Dios, ¿acuerda cuando le dije que el alma va a ser renovada por la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, la palabra penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí vemos cómo hay una disputa interior. Pablo decía, lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Porque no soy yo, dice, sino el pecado que está en mí. Claro, es que el pecado entra cuando gobierna el alma y se entrona el alma en el ser. Entonces, como el alma es la que gobierna tu ser, el cuerpo es manipulado por el alma para hacer lo malo, lo incorrecto, lo lujurioso, lo desagradable, lo deshonroso. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a Primera de Corintios. Aquí no sé si me puedas pasar la Biblia. Bueno, no hay nadie aquí abajo. Primera de Corintios, aquí fue. Primera de Corintios capítulo 2. El versículo 14 dice, pero el hombre natural, alma, si alguien puede poner el versículo ahí, Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Vamos a ver si alguno de nuestros hermanos que están en la transmisión me ayudan a poner ahí Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, mire, pero el hombre natural, tremendo esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, para el hombre que es gobernado por las emociones, los sentimientos, la lógica, porque para él son locura y no las puede entender, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 15. En cambio, el espiritual, de aquí ya lo puso Robertito, aquí lo voy a poner para que usted lo tenga. El verso 15, aquí está el 15, vea, ahí está el 15, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas por él, pero él no es juzgado de nadie. Porque el hombre natural no juzga desde el alma, desde el resentimiento, desde el orgullo, desde la altivez. No, el hombre juzga desde lo espiritual. ¿Y cuáles son los frutos del espíritu? ¿Cómo juzga el hombre? A través de los frutos del espíritu. La paz, la benignidad, el amor, el perdón, la fe. Los frutos espirituales. Los frutos espirituales. Y finalmente, vamos a ir al libro de Juan, para ya concluir. Juan, capítulo 6,
Verso 36, mis amados hermanos. Verso 36. Juan 6, verso 63. 63. Ahí estamos, ahora sí. Entonces estamos, a ver si alguien lo puede poner ahí, por favor, Juan, para ir cerrando esta primera clase. Juan capítulo 6, verso 63. Vamos a ver si alguien lo puede poner ahí rápidamente. Juan capítulo 6, verso 63. Dice la escritura: el espíritu es el que da vida. Ay, Dios. El espíritu es el que da vida. Y note que la palabra espíritu ahí está en minúscula. Así que está hablando del espíritu del hombre. Porque como el espíritu del hombre ha recibido vida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne, el alma, la parte almática, la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, hola, son espíritu, porque las palabras que Pablo da fueron por la revelación divina del Espíritu Santo. Entonces, cuando él habla de la palabra, ahí lo dice, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. El aliento de vida que viene por medio del Espíritu Santo a la vida del hombre por medio de la palabra, que la palabra es vida y la palabra da vida. Entonces el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hermano, por eso es que tenemos una generación superficial, frustrada, que tienen a Cristo en su corazón, en su boca, pero viven en derrota, viven apáticos, viven fríos, viven alejados de la voluntad de Dios. Porque tenemos que llevar nuestra alma al gobierno del Espíritu Santo, al gobierno del Espíritu Santo. El reino del Espíritu Santo, el reino de Dios establecido, aplastando el gobierno o el reino del hombre viejo, del hombre natural, de ese viejo hombre, de esa alma corrompida, de esa alma sucia, dañada, herida, lastimada. Así que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, para nada te aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Gracias por estar en nuestra primera clase. Mañana la seguimos por la misma hora, por el mismo canal. No se olvide de compartir esta primera lección. Nuestra casa principal, Sembradores de Vida, pues abrace esta palabra que estoy seguro que nos va a traer cosas poderosas, primero de manera individual para cada creyente y como familia espiritual, como cuerpo de Cristo. Vamos a aprender durante estos días cómo caminar en la dimensión del espíritu y no de la carne. Gracias. Este es su servidor, el pastor Héctor Zapata, le despide en esta clase maravillosa que hemos titulado, y ese es el tema de esta clase, es despertando al hombre espiritual. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y que sea esta noche de gran bendición. Si usted nos ve en la mañana, en la tarde, en la madrugada, seguro será de gran bendición. Bendiciones, chao.